Le cuento primero que nada, mi nombre es José Horta, José Luis Horta, soy de Paysandú, ingeniero de la UDELAR. Después me fui para Francia a estudiar un doctorado sobre blockchain aplicado a la energía y desde hace unos años estoy concentrado en Uruguay en cosas que tienen que ver con eh, Customer Experience, IA aplicado al Customer Experience, a la automatización de procesos, etcétera. Soy cofundador de SimpleTech, que es una empresa que creamos con colegas hace unos 11 años no, capaz un poco más, en 2011 fue. Eh, y nada, y soy director de innovación de Wittybots y ahora voy a contar un poquito más sobre estas empresas. Un poco un disclaimer, eh, aún no soy especialista en inteligencia artificial, pero bueno, hace un par de años me vengo concentrando en eso y actualmente estoy haciendo un curso en Stanford para especializarme específicamente en Natural Language Understanding y vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, les cuento un poco, apenas como introducción de SimpleTech. Es una empresa que es líder en Uruguay en términos de servicios de comunicaciones para empresas, servicios y soluciones de comunicaciones para empresas. En total, entre SimpleTech y Wittybots, que es un, que es una spin-off, digamos, de SimpleTech, eh, abarcamos unos 150 clientes en más de 15 países, no solo en Latinoamérica, sino en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos. Y nada, en Wittybots, que es una spin-off, digamos, de SimpleTech, que surgió en 2010. Empezamos a desarrollar como un producto en 2015. En 2019 empezó a explotar la empresa. Y bueno, y hoy en día es una fuente importante de crecimiento de SimpleTech. Y nada, y nos enfocamos a justamente lo que dice ahí, a crear interacciones poderosas entre las empresas y sus usuarios y personas. Decimos personas porque no solo con los clientes finales, sino con los propios colaboradores, con proveedores, con los diferentes stakeholders. Así que bueno, para hablar un poco, listar los temas que vamos a hablar hoy, eh, la idea es comentar un poco algunas de las tendencias que vemos que impactan más en Customer Experience, que han transformado o que van a transformar el Customer Experience. Y ya hay en el título hay algo medio redundante, porque ahí el aspecto conversacional es algo que ha sido una tendencia en los últimos tiempos, y de lo cual vamos a hablar. Después hablar un poco de la automatización conversacional, o sea, que es otra de las tendencias, que la parte de automatizar, de automatización de esos procesos conversacionales, de algunos problemas y del valor que pueden aportar a Customer Experience y a Enterprise Experience, que es algo que ma- término que manejamos en la empresa, que les voy a contar un poco más. Pero se trata de ir un poco más allá del customer y pensar en lo que les decía, en los diferentes stakeholders y en la experiencia interna de la empresa en sí. Y bueno, y después abordar qué tecnologías son las que explotan, o sea, algunas de las tecnologías que explotan este tipo de tendencias y que tienen un impacto importante en Customer Experience, y bueno, cuál es el estado de esas tecnologías y qué es lo que se está haciendo actualmente y qué es lo que se puede hacer para adelante, ¿no? Con respecto a las tendencias en Customer Experience conversacional, bueno, todo el mundo conoce la frase de "There is an app for that", ¿no? Y actualmente, un poco lo que se está viendo desde hace un tiempo, hace unos años, es el tema de "There is a chatbot for that". Es decir, los chatbots en otros canales diferentes a las apps han ido desplazando, si se quiere, las apps en importancia, ¿no? El costo de desarrollar una app, de mantenerla y la dificultad de hacer que el usuario la consuma, ¿no? Se la baje, la instale, etcétera, la use, la active, la abra, le preste atención. Son barreras demasiado grandes para llegar al usuario y generar una buena experiencia, ¿no? Y también hay una tendencia que está asociada a esta, que son varias tendencias en una, ¿no? Que es la de super apps,
que ya existen esas super apps que son, no sé, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, en las cuales el usuario ya están instaladas en el dispositivo del usuario, o sea, todos los usuarios la tienen y pasan la mayoría de su tiempo en ellas. Entonces los chatbots, o la estrategia deja de ser a crear mi propia app para que el usuario se la descargue, etcétera, etcétera, a tener presencia en el lugar donde ya el usuario está. ¿Ah? Y después hay otro aspecto importantísimo de esas super apps, es el aspecto de que son media rich, o sea, que son apps que me permiten intercambiar todo tipo de información con esos clientes, desde imágenes, videos, posición, contactos, etcétera, etcétera. Entonces se puede hacer un montón de cosas sumado a la automatización. ¿Ah? El chatbot implica automatización, y eso puede dar un potencial impacto muy, muy grande a nivel de customer experience y a nivel de impacto en las empresas, ¿no? Y eso es algo que se está viendo, y en particular uno de los aspectos que se ha visto influenciado en estos tiempos es el conversational commerce, el comercio conversacional. El término fue creado en 2015 por ahí, pero actualmente, o sea, debido un poco a la pandemia, se desarrolló exponencialmente el comercio conversacional. Y un aspecto importante a resaltar acá con respecto al comercio conversacional, los chatbots juegan un rol muy importante para el comercio conversacional, pero es muy importante también cuidar el balance entre la automatización y la atención humana. En este caso, en el ejemplo que estamos mirando en la imagen, es atención humana. Y el poder combinar esos dos aspectos de una manera adecuada no es una combinación sencilla, eh, y es algo que es muy importante. Muchas empresas tienen la tendencia a querer o automatizar todo, a que el chatbot haga todo, o a que el humano haga todo y simplemente el chatbot haga una pequeña introducción, etc. Y ahí hay experiencias, hay de todo tipo de experiencias. No hay una sola solución, una solución única. Hemos tenido experiencias nosotros con, por ejemplo, casos en los que cuando transferís a humano, por ejemplo, en el caso de que se piensa de que es mejor transferir a humano en cierto momento o enseguida porque son ventas que se cierran con humanos. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, una suscripción de, no sé, compra de vehículos, etcétera, ¿no? Y en muchos casos, el hecho de que al transferir un humano demorás unos X segundos en responder, podés perder la atención del usuario en esos segundos. Y es mejor en algunos casos avanzar más el proceso de manera automática, instantánea, y cuando ya se haya avanzado más, recién ahí transferir al humano, por ejemplo. Eh, Hay casos como esos en que perdés la atención del usuario y perdés conversión porque el usuario deja de atender, deja de responder una vez que el humano se conecta y le habla, y el usuario ya se fue a hacer otra cosa, está haciendo otra cosa, y ya lo perdiste. Y hay casos que son al revés. Es que si no pasás un humano rápidamente, puedes perder al cliente. Entonces ahí es muy importante gestionar ese equilibrio y tener la posibilidad de combinar esos dos aspectos, el aspecto chatbot y el aspecto atención humana, para tener una mejor conversión a nivel de comercio conversacional. ¿Ah? Vamos a seguir hablando un poco más sobre ese tema. Otro aspecto importante como tendencia es las interacciones de voz. Como les decía, un aspecto que mencionaba era la rapidez, la agilidad. La gente no está dispuesta en muchos casos a perder mucho tiempo, y eso lleva a que la gente busque interactuar con la voz, no llamando a un call center como hacíamos antes y que teníamos que esperar, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Ahora tenemos un chatbot que nos responde, o un agente humano, y poder interactuar con mensajes de voz es algo que tiene su importancia, y aparte tiene mucha accesibilidad. Por ejemplo, para personas de edad más adulta, les cuesta bastante más escribir y les lleva más tiempo, pero son muy hábiles
intercambiando mensajes de voz, como todo el mundo lo sabe. Entonces, da mucho accesibilidad a todo lo que es comercio conversacional con ese tipo de segmentos, ¿no? Y hay otro aspecto que se ha desarrollado de manera muy importante y está atado a esto, es la biometría de voz. Cuando hablamos de biometría, casi todo el mundo piensa en biometría, automáticamente en la biometría dactilar. En la biometría dactilar tiene la dificultad de que tengo que tener un dispositivo físico. Es decir, tengo que tener una app en el móvil para poder utilizar la huella digital del dispositivo, o tengo que tener un dispositivo instalado en algún lado para que el usuario pueda poner su dedo. Eh, Actualmente han habido desarrollos importantísimos en todo lo que es biometría facial y biometría de voz. Y en esto que le comentaba de las interacciones de voz, la biometría de voz va a empezar a jugar un rol fundamental en el comercio conversacional, en la experiencia de los usuarios. Y vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante, porque tenemos algo de experiencia en ese sentido y podemos mostrar alguna solución al respecto, ¿no? Después otra tendencia muy importante que hay en la industria es el no-code, low-code. Es de poder generar esas experiencias que les mencionaba, ¿no? De chatbot, de automatización, de integración entre chatbot y humano, etcétera, y generar mejores convergencias a nivel de conversational commerce. Es acceder a plataformas que me permitan desarrollar esas experiencias sin necesidad de conocimiento, de conocimiento técnico específico. ¿Y esto por qué? Porque esos problemas, esas interacciones requieren de conocimientos múltiples, de múltiples actores, de múltiples equipos multidisciplinarios en una empresa para diseñar esas experiencias de manera adecuada. Si eso pasa, hay un diseño separado del desarrollo, de la implementación de esas experiencias, eso lleva a que las experiencias no sean buenas, o el proceso sea largo, lleve mucho tiempo. Entonces hay una tendencia a usar plataformas que puedan ser utilizadas por cualquier persona que no conozca nada de código, pero sin embargo pueda construir una experiencia automatizada, un proceso complejo automatizado por WhatsApp, por ejemplo. Y hay otro aspecto en el no-code, low-code que refiere a la autonomía y a la independencia que tienen que tener las empresas para poder desarrollar estas soluciones. Venimos de industrias, nosotros que nuestra empresa Simpletech es una empresa que viene de la industria de telecomunicaciones, tenemos mucho conocimiento en telecomunicaciones y hemos ido portando ese conocimiento a otros segmentos. Y una de las cosas que aprendimos, nosotros comercializamos una solución que se llama 3CX, que es una de las comunicaciones unificadas para empresas de las World Class, y somos representantes para América Latina de esa solución. Y una de las cosas que aprendimos con esa solución es a darle independencia y autonomía a las empresas. Aquí hay mucho valor en eso. Antes tenías una solución de telefonía y tenías un equipo amurado a una pared y querías agregar un trabajador más, un empleado más, un interno más, tenías que llamar a la empresa para que vengan, te cobraban, para todo tenías dependencia. Y a lo que apuntamos con soluciones desde hace unos años es a generar una independencia, que no haya un vendor lock-in, como le dicen, ¿no? que te tienen atrapado por temas técnicos, por aspectos técnicos o de desarrollo o de configuraciones, sino tener atrapado al cliente por el valor que le aportás y darle autonomía y capacitarlo y que se maneje solo, lo cual te permite a nosotros como empresa mantener un grupo pequeño de trabajadores que es suficiente para dar valor en muchas empresas, como les mencionaba antes, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un aspecto no menor el tema de la autonomía que te puede dar una solución no-code, low-code para poder hacer evolucionar las soluciones. Otro aspecto importante es eso, la evolución de las soluciones. Las soluciones de experiencia, de Customer Experience que vamos a desarrollar son cambiantes. Esto es muy dinámico. Entonces, te están abandonando carrito, como sugería Jorge, por un tema y de repente estás en Black Friday y en Black Friday te abandonan carrito por otro tema porque es completamente distinto a un día normal, entonces tenés que ir a implementar soluciones diferentes y reaccionar rápido, instantáneamente, y eso requiere que vos puedas tener independencia, autonomía
y poder cambiar las cosas en vivo. Esos son ejemplos en los que este tipo de tendencias tienen un impacto directo en el Customer Experience y en las conversiones. Y después finalmente hay un aspecto que no es menor, que se mencionaba también antes, es el tema de no tener 10 mundos. En realidad es muy difícil eso, de unificar toda la información de los usuarios, porque no hay una plataforma que haga todo bien. Hay una frase, ¿no? One size fits all. No existe esa única solución que te va a ser excelente en todo. Entonces, acá la clave es la integración. Es decir, es integrar diferentes plataformas y poder decidir dónde veo, o sea, que algo que pase por un canal o por una plataforma lo pueda ver en otra y haya una integración que yo pueda tener una vista unificada, en lo posible, de mis clientes para personalizar esa experiencia y que no sean experiencias separadas. O sea, omnicanalidad no es atender a un cliente por por todos los canales que existan. No es solo eso, sino que darle una experiencia similar o una experiencia integrada. Es decir, si me hablaste por un canal y después me hablas por otro, es poder tener una información de quién es ese cliente, de qué me habló, y eso se logra o con plataformas centralizadas, que es difícil, como les dije, porque no hay una plataforma que haga bien todo. Entonces, la alternativa es que tener soluciones que sean flexibles y que puedas integrar, por ejemplo, que tu plataforma de chatbot se pueda integrar con un sistema de, por ejemplo, CRM o ERP, que se hace un pago, se registra en el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hay una tendencia a lo que se llama Customer Data Platforms, que son plataformas que intentan unificar todos los datos que vienen de distintos canales y tener una suerte de buyer persona o de customer persona que te permiten identificar características de tus clientes para personalizar esas experiencias. Eso es otro aspecto importante a tener en cuenta: integración, flexibilidad y posibilidades de capturar información del usuario y volcarla en los distintos sistemas. Después, con respecto a la parte de automatización conversacional, como decíamos, esto es como una tendencia, dentro de las tendencias, una central. Todos hemos tenido malas experiencias. O sea, seguro todos los que estamos acá hablamos con algún chatbot en algún momento y la experiencia fue frustrante. O no pude expresarme porque no me lo permitieron, porque solo permitía poner 1 o 2 o 3, o no me permiten hablar con una persona cuando lo necesito, entonces no lo detectan y no entienden lo que escribo porque no me permiten escribir, o peor, entienden mal, entonces me mandan para otro lado, que no es el que quiero ir, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos no resuelve la necesidad del usuario, y es porque en realidad está mal, en general, es porque está mal diseñado o la plataforma no es buena, etcétera, ya que en realidad se ha visto, cuando se hacen bien las cosas, digamos, que la automatización conversacional es una solución muy potente. Y es una solución muy potente en dos aspectos. O sea, como el sweet spot, como se dice, o el lugar común donde pueden aportar mucho más valor este tipo de soluciones, es cuando aportan valor no solo al cliente final, generando una experiencia, mejorando la experiencia actual, o creando nuevas experiencias que no existían antes, ¿no? Que le permitan reducir el tiempo de espera, que le permitan que sea más fácil, más ágil, más accesible, etcétera, etcétera. Y que a su vez permitan a la empresa que está aportando esa solución, a ese cliente, tener también una experiencia mejorada. O sea, mejorar aspectos de costos, optimizar procesos, simplificar aspectos, crear nuevas integraciones, nuevas soluciones. Hacer que cosas que se hacían manuales, que llevaban mucho tiempo o que llevaban muchos costos, logren automatizarse, optimizarse, etcétera, y que las personas que lo hacen, que lo organizan, que
que tienen una experiencia con los sistemas también sean exitosas esas experiencias. Entonces, cuando juntás esos dos aspectos, es cuando la automatización y la automatización conversacional tiene un poder enorme y es súper potente. ¿Ah? A nivel de Customer Experience, un poco repitiendo un poco lo que venía diciendo, pero algunos aspectos importantísimos de detectar, o sea, en qué aspectos nosotros podemos mejorar o en qué aspectos podemos darle valor al cliente, es en las expectativas que cada vez más tienen los usuarios de inmediatez, de agilidad, de disponibilidad 24/7. Inmediatez se lo decía de la atención, o sea, si la atención no es instantánea, no es ágil, puedo perder esos clientes porque ya le captó la atención otra cosa. ¿Ah? Si me pongo a hacerle demasiadas preguntas al usuario, porque el proceso requiere hacerle todas estas preguntas y tener todos estos datos, capaz lo puedo perder al usuario. Entonces hay que pensar más en la experiencia del usuario que en los procesos internos, y muchas veces requiere eso que las empresas modifiquen sus procesos internos. Y eso es un desafío importantísimo de todos estos procesos, ¿no? De todos estos cambios, de estas transformaciones digitales, ¿no? Lo de la disponibilidad 24/7, hablábamos de la omnicanalidad. Otro aspecto importante es tener presencia en el canal que el usuario elige. O sea, si el usuario te elige hablar por WhatsApp, no le mandes un link a una web, porque el usuario se está comunicando contigo por WhatsApp. Dale la experiencia por WhatsApp. Y hoy hablaban de pagos, ¿tá? Lo ideal es que vos tu experiencia no salga de WhatsApp, no salga del canal que el usuario eligió para comunicarte contigo, si es WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, etc. Es que pueda convertir directo ahí. Si vos le mandás con un link a una web para que ingrese ahí el usuario y contraseña de Mercado Libre, no sé qué, para después poder pagar, ahí tenés grandes chances de perder el usuario. ¿Ah? Entonces, la idea es tratar de llevar a que el usuario pueda convertir directamente en esas redes sociales directamente, y ahí hay desafíos importantes que estamos tratando de resolver. Después hay aspectos de media reach que hablábamos de que el usuario quiere poder compartir todo tipo de media, todo tipo de datos, de voz, etcétera, y tenemos que estar preparados para eso. Y lo que decíamos es que muchas veces los usuarios necesitan la atención humana y es clave poder saber cuándo la necesitan y brindársela. Después, desde el punto de vista de Customer Experience, les adelantaba un poco de poder diseñar, tener autonomía para diseñar y gestionar las propias interacciones y hacerlo en vivo, de poder integrarse a sistemas empresariales para aportarle valor, de poder tener control sobre la información, de poder programar campañas, enviar campañas salientes para iniciar conversaciones con los usuarios, recolectar datos y rich media, analizar estadísticas y reportes, entender qué es lo que quieren sus clientes, cuáles son los problemas, dónde se están trancando, etcétera, etcétera. ¿No? Por ahí vienen los aspectos en los que podés aportarle valor también a la interna de las empresas y que pueden juntar estas dos oportunidades para crear una oportunidad ideal para automatización, ¿no? Con respecto a aplicar tecnologías, o sea, que hablábamos que la tercera etapa de la conversación iba a ser, bueno, ¿cómo aplicamos tecnologías o qué tipo de tecnologías se aplican para generar esas experiencias, para cumplir con esas expectativas? Lo que se ve en realidad es, por ejemplo, le hablábamos de canales, ¿no? Hay que estar presente en los distintos canales en los que los usuarios están presentes. Y por otro lado, hay que integrarse a sistemas empresariales que me permitan automatizar los procesos internos de la empresa, que permitan dar una experiencia interna satisfactoria. Y para eso también nos debemos de integrar con todo un montón de servicios existentes de inteligencia artificial, etcétera, que nos van a permitir aportar valor tanto a la experiencia de la empresa como a la experiencia del cliente. ¿Ah? En este sentido, lo que les voy a contar ahora un poco algunos ejemplos en distintas industrias en los que esto puede, o sea, qué tipo de valor le puede aportar, qué tipo de acciones se pueden procesar. Por ejemplo, en el rubro salud, se puede automatizar procesos de agenda médica, por ejemplo, de ver a un médico, y se pueden hacer con voz, mandando un audio,
haciendo speech to text, aplicando inteligencia artificial. Se puede consultar, envío automático de consultar y recibir los resultados a través de WhatsApp, de Facebook Messenger, de Instagram, etc. Se puede hacer un proceso de triage con un médico en vivo para que pueda definir si me direccionan a un especialista o a otro especialista, etc. Una consulta de análisis. También es muy importante que en muchos casos pensamos que por estos canales no se pueden intercambiar información sensible, pero sin embargo hay soluciones que permiten tener un alto nivel de seguridad para intercambiar información a través de estos diferentes canales, ¿no? Después a nivel de seguros, por ejemplo, que es otra área en la que tenemos mucha presencia, se puede simplificar procesos que en general son muy complejos y que tienen altos costos para las empresas. ¿Ah? Por ejemplo, ahí creo que en el GIF están viendo un proceso de autoinspección vehicular que está hecho para la empresa LBC Seguros, que es la aseguradora más importante de Bolivia, y lo que permite es automatizar enteramente un proceso de autoinspección que lo hace una vez al año o cada vez que ingresa un nuevo seguro, y requiere que en general que descargues una app, nadie la descarga para hacerlo, o que vayas a un taller. Entonces la empresa le tenía que pagar un taller para que haga el proceso. Hoy en día los están resolviendo los usuarios directamente en unos pocos minutos, salen de ese problema, no tienen que desplazarse y lo resuelven y están teniendo un nivel de satisfacción súper alto. También en LBC permitimos, por ejemplo, hacer pagos de cotización y pagos de seguros, cotización de distintos seguros con atención humana y después pagos a través de QR, por ejemplo, lo cual es sumamente interesante. Después en finanzas, que es otra área que ha utilizado mucho, ha explotado mucho estos tipos de recursos y ha generado experiencias de usuario interesantes, es a nivel de, por ejemplo, de onboarding de nuevos clientes, de solicitud de nuevos préstamos, de recuperación de mora tardía. Eso es impresionante el impacto con respecto a la recuperación de mora que tiene ciertos canales como WhatsApp, por ejemplo, versus mailing y SMS. ¿no? Tiene una tasa de respuesta que es muchísimo más alta y eso ayuda a que con una inversión muy baja recuperas mucho dinero y eso ha sido muy exitoso para las empresas de finanzas. Automatización de notificaciones salientes, etcétera, como tu pago fue aprobado, etcétera, etcétera. ¿no? Para dar otro ejemplo, un ejemplo interesante que acumula varios de los aspectos de los cuales venimos hablando y que combina bien esa necesidad de mejorar una experiencia de usuario que en general es mala o en general es compleja, y una experiencia de empresa que en general es un proceso complejo, que tiene altos costos, etcétera, es la declaración de siniestros vía WhatsApp de San Cristóbal. Es un proceso súper complejo, pero te permite declarar logramos automatizándolo y agregándole tecnología como OCR. Ahí están viendo que, por ejemplo, al enviar imágenes, se extrae automáticamente los datos de esa imagen, la matrícula, el nombre, el apellido, el documento de identidad, lo cual evita que el usuario tenga que ingresar todos esos datos estando en una situación en la que está nervioso, preocupado porque acaba de tener un accidente. Permite compartir ubicación para decir dónde está el usuario, hacer una declaración de lo que ocurrió solo enviando un audio. No me hagas escribir en ese momento todo lo que me está pasando, sino déjame mandar un audio. Eso después lo pasa a texto y lo sube al sistema de claims de San Cristóbal, lo cual automatiza el proceso de creación del siniestro y permite que al final del proceso, una vez que procesé todas esas informaciones, adquirí toda la información, los datos del tercero, luego las fotos del siniestro, puedo subir toda esa información al sistema de gestión y obtener automáticamente la declaración, el PDF de declaración, y dejar mi recomendación sobre el servicio, mi evaluación. Esta solución, yo la tuve fui yo quien la diseñé y la tuve que padecer, es decir, me tocó usarla, lamentablemente tuve un pequeño accidente y la tuve que usar. Y a nivel de Customer Experience, les puedo decir en persona que el nivel de satisfacción que podés tener como usuario, en lugar de tener que llamar a tu corredor, que tu corredor te diga, mira, tenés que llamar a tal número, a cortar con el corredor, llamar al call center, esperar a que te atiendan, esperar a que venga la persona que viene en 20, 40 minutos a sacarte fotos,
te perdiste una hora, llegaste tarde al laburo, estuviste trancando el tráfico, estuviste requemado, ¿y qué pasó? Con esto la persona lo puede declarar, en promedio lo declaran en 8 minutos, y eso sin los avances que les mostré ahora, que se están por implementar, lo están declarando en 8 minutos con un NPS súper alto, ¿tá? Porque el usuario puede declarar y irse. ¿tá? Yo tuve el placer de tener un accidente, lamentablemente tuve el accidente, pero después de poder declarar rápidamente y retirarme y seguir con mi vida. Y también una suerte de placer de que la otra persona no se, digamos, esto es medio negativo, ¿no? No está muy bueno, pero no habla muy bien del ser humano, pero tenemos ese tipo de bias que me dio cierto placer, uno está tenso cuando choca, y me dio placer yo poder retirarme. Yo tengo San Cristóbal, declaro por WhatsApp, me voy, vos quedate esperando. Tuve ese placer que la verdad es tipo, le estoy contando, no está muy bueno, pero me parece que refleja el impacto que pueden tener este tipo de experiencias si están bien diseñadas con los usuarios finales. ¿ah? Y a su vez, la experiencia que pueden tener para la propia empresa en términos de automatización de un proceso. Antes alguien tenía que ingresar todos estos datos manualmente a un sistema. Ahora se ingresan automáticamente. ¿ah? Esto no fue fácil porque requirió transformaciones en el proceso. El analista de siniestros tuvo que sentarse con nosotros a adaptar el proceso porque no le podíamos pedir un montón de datos que el analista quería pedir, o nos los pudimos que pedir de la misma manera que el analista lo quería pedir, o sea, fuimos adaptando el proceso para que la experiencia del usuario y la experiencia de la empresa ambas sean exitosas. Eso para hacerse una idea de reflejar concretamente un poco de las cosas que venimos hablando hasta ahora. Esa solución implica inteligencia artificial en algunos aspectos como CR o speech to text. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la inteligencia artificial y vamos a ir de lo general a lo particular, por más que ya mostramos algún ejemplo concreto. La inteligencia artificial se ha venido desarrollando muchísimo en los últimos años, ha visto un boom, y esto se ha visto en distintas verticales, desde gaming, en que empezamos a ver que las máquinas empezaban a superar a humanos en juegos complejos como en ajedrez o en Go. A nivel de salud hay avances súper importantes en términos de diagnóstico de enfermedades, incluso en de decodificar pensamientos. Hay cosas tan locas como tratar de decodificar pensamientos, de qué es lo que está pensando la persona. ¿no? En predicción de la demanda, yo que vengo del mundo de energía originalmente, se utiliza mucho a nivel de predicciones de precio, de demanda, de cómo va a evolucionar la demanda, se utiliza en otras industrias también. En automotores, bueno, este dato era un poco viejo, creo que no se llegó al nivel 5 de autonomía en 2020, pero más allá de eso es algo que ha avanzado mucho. Hoy a nivel de autonomía nivel 5 quiere decir que te podés tirar para atrás y ponerte a jugar al ajedrez con una computadora y el auto se va a manejar 100% solo. Eso para que vean el nivel de avance que se está teniendo. A nivel de computer vision hay cosas súper interesantes. Cosas interesantes que son riesgosas, como deepfakes, que son, me das un video y que te ves a Obama hablando y en realidad no es Obama, es un video fake creado automáticamente por algoritmos que le hacen mover la boca, impostan la voz, y prácticamente no te das cuenta de que es un video falso, ¿no? Eso es un riesgo muy importante. Y hay cosas como el monitoreo de conductores, que es súper interesante, que te ponen una cámara adelante y detectan cuando te estás por dormir, por ejemplo, y te pueden salvar la vida. Y así hay otros aspectos más importantes. Ahora la idea es enfocarnos un poco más en la parte de procesamiento de lenguaje, y en particular dentro de lo que es el procesamiento de lenguaje, que es un poco más genérico de la integración entre computadoras y el lenguaje humano, nos interesa más la parte de Natural Language Understanding, que es el poder reconocer palabras, intenciones, entidades, o sea, de qué está hablando el usuario, qué es lo que quiere el usuario y sobre qué lo quiere, y que eso me permita detectar emociones para saber cómo está el usuario, o sea, si tengo que cambiar la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Y después está también Natural Language Generation, que también permitiría generar respuestas automáticamente a los chatbots, pero es algo que no recomendamos nosotros por las experiencias que hemos visto y hemos tenido.
ya que eso implica muchas dificultades a nivel de cómo la empresa se comunica, los algoritmos pueden aprender, pero aprender cosas que no deberían aprender. Hay varios aspectos que son delicados ahí, y es algo de lo que vamos a estar hablando un poquito más. Con respecto a por qué ha surgido un boom, y esto que le digo de un boom del desarrollo y eso, ¿cómo lo podemos ver? Esto puede parecer un poco técnico, pero me parece que lo podemos entender relativamente fácil. Es que en el -1 está, estos son básicamente cómo se han comportado distintos modelos de Natural Language Understanding, Natural Language Processing, con respecto a distintos benchmarks. Los benchmarks, lo que miden estos benchmarks son cómo se comparan esos sistemas, la performance de esos sistemas con la performance de seres humanos. En, por ejemplo, detección de imágenes, en respuesta de preguntas, en detección de emociones, en cosas, aspectos generales de comprensión del lenguaje natural. El 0, la línea negra, es la capacidad humana. Y el -1 es donde arrancan estos algoritmos, el estado inicial de donde arrancan esos algoritmos. Acá hay varios mensajes para trasladar. Uno importante es que desde los últimos años se han logrado digamos, performance superhumanas. Es decir, los algoritmos terminan siendo mejores que el propio humano en desarrollar ciertas actividades de respuesta de preguntas o de identificación de imágenes, o etcétera. Y otro aspecto importante a resaltar no es solo que se han superado, sino la velocidad con que se han superado. Si pueden ver estas últimas líneas, digamos, que representan a GLUE, por ejemplo, o Squad 1 y Squad 2, que es para respuesta de preguntas, o GLUE, que es más general, han pasado de arrancar de base de la nada a superar performances superhumanas en nada, en muy poco tiempo. Esto es muy importante para ver el desarrollo que ha tenido y por qué es tan importante y está tan interesante este dominio. Esto en parte de un paper de Dina Bench, que es parte del curso que estoy haciendo. Lo tomé de un paper que se publicó por allí, y me parece muy interesante para ver que se están logrando performances superhumanas muy rápido con estos sistemas. Incluso GLUE se creó super GLUE, o sea, básicamente más difícil de vencer, o sea, con algunos aspectos que hacían que sea más difícil lograr un buen benchmark, una buena performance, y ya hay dos o tres modelos que superan al humano en ese benchmark también. Sin embargo, esos benchmarks, en algunos casos ahora lo que se les está agregando para que sean más reales es lo que se les llama adversarial, es que les cambias aspectos de las pruebas para ver si siguen funcionando igual. Tratás de trampear para que no sean buenos los algoritmos. Y ahí se ve que hay ciertas fallas aún, hay ciertas cosas que si bien logran performances superhumanas, cuando lo lleves a la industria, a la realidad, no al modelo, digamos, cuando lo lleves a una solución industrial, no necesariamente vas a tener esas performances. Y un poco para ejemplificar qué es lo que está faltando o dónde están las dificultades, esto también lo obtuve gracias al profesor Christopher Potts, que es una eminencia, que estoy tomando el curso con él en Stanford. Son problemas de entender, por ejemplo, que es difícil para una computadora, para un ordenador, entender conocimiento de dominio. Por ejemplo, si yo le pregunto sobre la película Black Panther, si la están dando en tal lugar, es difícil para una computadora entender que Black Panther no es una pantera negra el animal, sino que me estás hablando de una película y que Mountain View es un lugar donde eventualmente se pueden encontrar lugares donde se desplieguen películas, ¿no? Entonces, entender ese conocimiento de dominio es difícil por un tema de falta de contexto, y después tener aspectos como de discurso, de referencias. En el discurso nosotros hacemos referencias todo el tiempo a cosas que hablamos antes, y poder entender que It refiere a Black Panther y There refiere a Mountain View, o al lugar donde están desplegando la película, es muy difícil para un sistema. Y por otro lado, también tenés conocimiento de
de mundo, digamos, que nosotros entendemos que si dice quiero un adulto y dos children, y dos niños, no es que quiere comprar un adulto y dos niños, es que quiere comprar un ticket para adulto y dos tickets para niños. Y ese tipo de cosas es muy difícil de entender. Y además le preguntás cuánto costaría todo eso, cuánto costaría eso, y tiene que entender que eso es tres tickets, uno para adultos, dos para niños, para el primer show, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se pueden ver ciertas limitaciones que tienen este tipo de soluciones y en los que se está trabajando hoy en día para superar ese tipo de dificultades. ¿Ah? Pero hay ciertas limitaciones. Hoy en día hay mucha gente que Gary Marcus es un referente en términos de IA, vendió una startup a Uber que hacía soluciones de IA y hablaba de que, bueno, hoy son más, las soluciones de IA son como máquinas de correlación gigantes, ¿no? Como que les falta el sentido común, les cuesta entender qué es lo que es relevante en una frase, qué no es relevante, qué cosas son similares, o hay dificultades, por ejemplo, con la polisemia, un gato puede ser el gato para levantar un auto o un gato el animal, entonces tenemos esas dificultades de entender no tenemos contexto de qué estamos hablando. Entonces, esto es un poco para motivar, en el sentido de que se ha avanzado muchísimo, hay cosas muy buenas que funcionan muy bien, pero todavía hay limitaciones importantes y hoy en día hay ciertos aspectos, o sea, Narrow AI es lo que se dice que tenemos hoy, que tenemos soluciones hoy en día que se pueden aplicar en contextos determinados, entrenados para esos contextos, y eso puede dar buenos resultados. Entonces, si nosotros buscamos que una IA sustituya al humano, o converse como el humano, o parezca como un humano, ahí me parece que ahí entendemos que le estamos cerrando. ¿Ah? Tenemos que apuntar a aplicar soluciones de IA que sean prácticas, que apunten a un problema concreto y que estén bien entrenadas para resolver ese problema. ¿Ah? Por ejemplo, uno de los aspectos que están interesantes mostrar, no sé cómo vengo de tiempo, pero me parece que vengo bastante bien, es el aspecto de, por ejemplo, sentiment analysis. ¿Ah? Hoy hablaba de poder utilizar análisis de emociones. Yo acá, por ejemplo, voy a chatear con un bot de prueba para mostrarles, por ejemplo, una solución de sentiment analysis. Si me carga WhatsApp. No sé si ven mi WhatsApp web. No sé si lo están viendo, espero que sí. Está bárbaro, gracias. Bueno, ahí les muestro, acá si escribo sentiment analysis, debería estar viendo, ahí va, que escribe una frase a testear, y por ejemplo, hoy hay un lindo día, ¿tá? Y esto debería tirarme que la emoción es positiva, ¿tá? Si yo digo, a ver, una frase para testear, que el otro día testeé una, yo pongo, por ejemplo, no estuvo tan lindo como la vez pasada, ¿tá? Por más que la frase dice lindo, que es algo positivo, se entiende que hay una negación y efectivamente me detecta que es un sentimiento negativo, ¿tá? Y sin embargo yo pongo algo, a ver, mixto, como no sabría decirte si fue bueno o malo, por ejemplo, yo pongo sí para probar de nuevo, y si pongo no sabría decirte si fue bueno o malo, me devuelve que el sentimiento es mixto. ¿Ah? Esto es una solución que no está específicamente entrenada para un contexto determinado, y de todas maneras obtenés ciertos resultados, obtenés resultados bastante buenos. ¿Ah? También les voy a mostrar un caso en el que el resultado no es tan, decir, no es tan satisfactorio. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una obra de teatro, pero digo, estuvo buena si lo que querías era dormir la siesta. Me va a decir que es positivo, porque no entiende que estoy siendo irónico, por ejemplo, porque estoy hablando de una obra de teatro, y si estoy hablando de una obra de teatro, dormir la siesta no es positivo. Entonces,
Este tipo de cosas requieren un fine tuning, requieren un entrenamiento específico al contexto para que puedan aportarles ese sentido común, si se quiere, puedan entender un poco más de ese sentido común. ¿Tá? Eso para que se hagan una idea de Positive de Sentiment Analysis. Ya aprovecho y les muestro una solución de OCR que les puede parecer interesante también. OCR hoy en día, muchos dicen que no, como que no lo interpretan como IA, porque ya es una suerte de commodity, si se quiere, ¿tá? Pero acá les voy a mostrar un ejemplo en que, por ejemplo, podemos detectar, voy a tomar una foto de mi cédula, ¿tá? Y la voy a mandar para que vean que es posible extraer la información del documento de identidad eh, y me puede detectar que es una foto, es una cédula nueva de la parte de frente y me trae los datos personales. ¿Ah? Acá era cuando era mexicano, así que no está muy buena la foto, pero bueno. Nada, esto para que se hagan una idea también de este tipo de soluciones de OCR que son completamente viables hoy en día, son fáciles de usar. No es que funcionan en todos los casos, si yo saco la foto torcida, de repente no me va a detectar los datos, pero puedo siempre validar con el usuario y si puedo extraer los datos directamente, los extraigo y si no puedo, se los solicito al usuario y siempre hay que hacer un fallback para el caso en que no funcione directamente de primera. ¿No? Otro caso que está bueno mostrarles es la parte de biometría de voz. Les hablé un poco hoy, adelanté algo un poco de biometría de voz. Me parece importante resaltar que, bueno, la biometría de voz en canales de redes sociales no existían integraciones. Nosotros tenemos la dicha de ser los primeros en el mundo en haber integrado esa solución. Y fue mencionada, fue nominada, y estamos entre los, en realidad quedamos en los Paytech Awards como Paytech of the Future, somos el top 4 de Paytech of the Future, o sea, como tecnología de pagos del futuro que te permita eventualmente pagar con tu voz, o sea, que te identifique y automáticamente aplique un pago. ¿Tá? ¿Esto por qué es tan importante la biometría de voz en canales de redes sociales? Porque nos dimos cuenta que hay un aspecto de la biometría de voz, o sea, o de la autenticación en general, que es el liveness, que es detectar que el usuario está ahí en ese momento dándote información. ¿Ah? En general, los decía más temprano que verificar la biometría facial, por ejemplo, me requiere que yo tenga una aplicación en general para detectar que estoy tomando la foto en el momento. ¿Ah? Lo que tenemos es que las apps como WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, nos permiten grabar un audio y saber que el audio se está grabando en el momento. ¿Ah? Y eso nos da el aspecto de liveness, saber que el usuario está ahí en ese momento grabando el audio. ¿Ah? Y después yo puedo verificar dos aspectos en una misma acción. Es decir, al mandarme un audio por WhatsApp a la cuenta oficial de mi empresa, el usuario está mostrándome que que están comunicándose desde la cuenta que el usuario tiene, que es algo que el usuario tiene, y me está dando algo que el usuario es también, que es su voz. Entonces yo controlo dos factores de identidad en una sola simple acción, que es enviar un audio por WhatsApp y todo el mundo lo sabe hacer. ¿Ah? Entonces tiene un potencial muy grande, tanto para usarlo en WhatsApp, en Facebook Messenger, en Instagram, como para validar ciertas acciones, por ejemplo, en una web o en una app, mandando una notificación por WhatsApp y diciéndole, déjame decir esta frase por WhatsApp para validar que hiciste, que vas a hacer tal transacción o tal pago, y podés simplemente con un mensaje de voz habilitar un pago, o habilitar una acción. Eso es muy importante en términos de la rispidez que pueden tener en general los aspectos de seguridad en transacciones, y la idea es generar una solución que sea a su vez tenga un alto nivel de usabilidad y un alto nivel de seguridad a la vez. Y es por eso que hemos tenido un premio con esto y básicamente tenemos una solución interesantísima. Les voy a mostrar cómo funciona rápidamente. Por ejemplo, acá yo le escribo, tenemos un bot de prueba
para probar. Que básicamente esto lo hicimos en asociación con IDRD, que es una empresa de Nueva York, que ahora fue comprada por una empresa que cotiza en bolsa, que son los número uno en biometría de voz. Y acá lo que hago es ofrecer, básicamente elegir una frase para que sea mi frase. La frase no es secreta, porque el secreto no está en la frase, sino en la voz. ¿Ah? Yo ahora voy a hacer el proceso de onboarding. New York Knicks, que me pide 3 veces mi voz, y lo que hace esto es extraer de mis audios las características únicas de mi voz. New York Knicks. Y después hace una combinación de esos 3 audios para extraer un template único que va a ser contra el cual voy a matchar después cuando vaya a verificar mi identidad. New York Knicks. Hay varias características, hay como 72 partes del cuerpo diferentes, pequeños músculos, huesitos, cartílagos, etcétera, que hacen que nuestra voz sea específica y particular, que no sea igual a la de nadie más. En este caso tenemos una demo de banca, que lo que hace es, gracias a Prometeo Banking, que es una startup uruguaya que le va muy bien, nos permite acceder a una cuenta de banco real. O sea, yo con mi voz voy a estar accediendo a una cuenta de banco real de la empresa. Yo acá elijo la cuenta de savings. Me va a solicitar que para autenticarme, para acceder a tu balance y tus transacciones recientes para esta cuenta, por favor, manda un mensaje de voz diciendo New York Knickerbockers. New York Knickerbockers. Creo que dije New York Knicks cuando me hice el onboarding, no me di cuenta, pero me debería detectar igual. Ahí va. Porque no importa tanto la frase, sino básicamente tu voz. You have been successfully authenticated, o sea, ahí ya se pasó por el proceso de biometría de voz, esto generó un template de este audio y lo comparó contra el template que yo tenía guardado para eso. Y acá me trae el balance de la cuenta de la empresa y las distintas transacciones, las últimas transacciones que hubo en estos tiempos, ¿no? O sea, esto además de este aspecto de biometría, como les decía, han habido muchos avances que hacen que se puedan crear voz sintética que sea muy similar a la nuestra, es decir, sobre todo si somos personas públicas, si hay muchos registros de audio nuestros, por ejemplo, alguien agarra este recording de voz, utiliza la voz que está grabada, la separa del resto mi voz, y la pasa por un algoritmo, pueden crear una voz sintética que diga algo que no soy yo. Una aspecto importante que tienen estas soluciones de biometría de voz es que también tienen una cosa que se llama anti-spoofing, que detectan que en el momento en que estoy grabando el audio, no esté reproduciéndolo en otro dispositivo. O sea, detectan cuando el audio es sintético y evitan que alguien se haga pasar por mí. Entonces, en resumen, la biometría de voz hoy en día es una realidad. Nosotros somos los primeros en el mundo a haberlo implementado y es algo que se viene a futuro. Que vos puedas accionar con tu propia voz, pedir una agenda médica, pedir un pago de un producto, verificar una transacción, no sé, de hacer un giro de más de X plata, te puede llegar, en vez de llegarte un código por WhatsApp, que si un código por SMS, te llega un mensaje por WhatsApp pidiéndote que grabes un audio. Entonces vos tenés que tener tu cuenta de WhatsApp, que es la que registraste contra la empresa, y tu voz para poder validar una transacción, lo que le da un nivel de seguridad y de usabilidad muy fuerte. Y eso va a sustituir a el código por SMS, que todos lo hemos experimentado en algún momento, que en realidad cualquiera que te agarre tu teléfono puede hacer lo que quiera, o sea, puede acceder a tu banco, tu cuenta de banco, y si hay un código por SMS, ya tiene tu teléfono, le llega el código y básicamente perdiste. No tenés ninguna seguridad. No son 2 factores en una misma acción, sino que son 2 vías separadas, lo cual le da un nivel de seguridad mucho más bajo que lo que estamos presentando acá, ¿no? Y finalmente, una experiencia que me gustaría mostrar de biometría de voz es lo que estamos armando para Blue Cross and Blue Shield. Esto está en construcción, se está armando, no salió aún,
pero lo que nos permite, lo que estamos buscando con esta solución, y está bastante avanzada, es que vos puedas pedir una cita de agenda simplemente indicando en un audio la especialista, la clínica, la especialidad y la hora en la que quieras registrarte. Eso lo que va a hacer es, en simultáneo, validar tu voz para asegurarse que sos vos que está pidiendo esta cita, y automáticamente va a extraer, va a pasar el audio a texto y va a extraer las entidades que vos mencionaste para ir a un sistema interno de la empresa y extraer la información de cuándo ese especialista en esa clínica está libre y ofrecerte los horarios. Esto, si en algún momento del proceso falla, no habría problema en el sentido que si yo no logro detectar lo que quisiste decir, lo que hago es pasarte a un humano y vas a tener una experiencia similar. Es decir, el humano va a escuchar tu audio. Es más, en nuestra plataforma el humano va a ver el audio y la transcripción, o sea que si no lo quiere escuchar lo puede leer por arriba rápidamente, y va a poder rápidamente buscar una cita y ofrecerte una cita. Y la experiencia de usuario desde el punto de vista del usuario, el Customer Experience, va a ser muy similar. Vas a dejar un audio y vas a tener una opción de horario prácticamente enseguida que te permita fijar una fecha y seguir con tu vida y hacerlo ágil. Si vos tenés que llamar, esperar que te atiendan, lo que sea, o buscar a mano, te va a costar mucho más que dejar un audio mientras estás haciendo cosas, mientras te estás preparando un café en una pausa en el laburo. Eso era para dar una... no sé, no sé cómo esconder esto, no sé si ven lo que dice arriba, pero bueno, como en un resumen de la charla, que creo que ya estoy cerca de la hora, como les mencionaba antes, este tipo de cambios, de transformaciones digitales enfocadas en crear una experiencia de usuario, en optimizar el Customer Experience, requieren en algunos casos adaptar los procesos y las experiencias internos de la empresa, lo cual requiere cierta flexibilidad y un proceso si se quiere, un proceso consultivo. O sea, un proceso que requiera definir una estrategia, definir un equipo, etc. Con respecto a la estrategia, es muy importante combinar bien la atención humana y automatizada, como les mostraba en los ejemplos anteriores. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de declaración de siniestros, si te pedimos subir un texto y subís una foto y lo haces 2 veces, automáticamente te pasa a un humano, entiende que estás trancado en el proceso o no es lo que vos querés, entonces un humano interviene enseguida y te ayuda en el proceso. Es sumamente importante tener una plataforma que te permita combinar esos 2 aspectos. Otro aspecto que es importante en la estrategia es poder tener un lugar donde yo pueda, o sea, tener integraciones que me permitan combinar la información del usuario para enriquecer la experiencia, personalizarla desde el momento 1. Es decir, si el usuario me escribe y yo tengo su teléfono porque me está escribiendo por WhatsApp, voy y le pregunto al sistema, al CRM, dame información de este usuario, y si ya sé el nombre, le respondo con el nombre. Cosas sencillas así que me permitan efectivamente customizar esa experiencia para que el usuario se sienta mejor atendido y genere más engagement. Están los que los clientes eligen, como les hablaba de las super apps, estar en esos canales y dar una experiencia similar, poco importa el canal donde se está interactuando el usuario. Como les decía, esto es un trabajo, hay que generar un trabajo en equipo donde involucran muchas personas de distintos sectores. Y es importante que ahí tiene un rol importante el no-code, low-code, para que distintas personas de distintos sectores, sin tener un conocimiento técnico específico de desarrollo, de cosas así, puedan generar experiencias y testearlas rápidamente. Otro aspecto que siempre vieron experiencias que están súper buenas, ¿no? Vieron experiencias que me parece que son bastante innovadoras. Ahora, esas experiencias no se construyeron de cero, fueron un proceso. Vamos por etapas, ir agregándole valor. Entendemos que nos equivocamos en algunos lugares, lo modificamos, y no nosotros solos, sino que los propios clientes toman la posta porque tienen autonomía. Entonces, ahí yo le reflejaba el aspecto de autonomía, de que tienen que buscar soluciones que no dependan de pedirle, tengo que cambiar esto porque es Black Friday y le tengo que pedir al proveedor y el proveedor me demora una semana en cambiar y marché.
en lugar de cambiar algo en el momento y que se refleje en el momento en la plataforma y hacerlo sin pedir permiso a nadie. ¿Tá? Otro aspecto importante es lo que les decía, de ir de menos a más implica iterar, implica saber qué es lo que está ocurriendo, saber por qué me están abandonando el carrito, cuáles son las charlas que están abandonando el carrito, qué emocionalidad tienen los usuarios, etcétera, etcétera, para poder ir generando una experiencia que vaya iterando y que vaya optimizando la experiencia tanto del usuario como de la empresa, de nuevo. Eso es muy importante. Y después con respecto a la IA, está muy bueno, o sea, se está desarrollando mucho, hay muchas cosas que están, que nos hacen soñar en que esto va a funcionar, voy a poder comunicarme de una manera súper natural con un automatismo. Sin embargo, por el momento hay que enfocarse en Narrow AI, en cosas más prácticas, concretas, como ejemplos que les estuve mostrando, que igual ya tiene un impacto enorme, enorme en la experiencia de usuario y en la experiencia de la empresa. ¿Ah? Así que nada, por ahí se cierra mi charla. O sea, la idea es, vemos de acá un poquito para adelante, solo tenemos una vista muy corta en lo que se viene, pero seguro hay mucho, mucho para hacer, como decía Alan Turing. Así que nada, el futuro es muy prometedor. Es un dominio muy interesante para estar y para estar aprendiendo como lo estoy haciendo yo, así que espero haberlos contagiado un poco de ese interés por este dominio y que nada, que les haya aportado algo en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, como siempre, dejamos acá unos minutitos para preguntas, si alguien tiene. Aprovechen que está acá José. Puede ser por el chat o pueden abrir el micrófono. Acá hay una Macarena. Okay, a ver, ¿cómo es? Un segundo que estamos con esta televisión en vivo. Un segundo, Macarena, y ya estamos. Ahí. Ahí ya puedes activar tu micrófono. Hola, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahora, están? perfecto. Bueno, mi nombre es Linda, estoy por parte de Maquisur. José, quería preguntarte, ¿qué punto se considera? Porque sí, ir de menos a más es lo ideal siempre y sobre todo cuando en este mundo vertiginoso no todo el mundo avanza al mismo ritmo, ¿no? ¿En qué punto tú consideras cuál es el mínimo menos? El mínimo menos para ir a más. Em, por ejemplo, tenemos diferentes estrategias, digamos, en prueba, ¿no? Para poder hacer esto, lo de la omnicanalidad, para poder generar una experiencia más pareja, ¿no? Entre todas las diferentes, los diferentes canales y demás. Pero ¿dónde consideras, cómo hallarse en ese mínimo? Porque con ustedes tenemos una experiencia bastante buena, fluida, etcétera, o sea, con ese mínimo, ¿no? Como la central telefónica, pero bueno, después para integrar respuestas de WhatsApp o las campañas que estamos pasando en redes, como para que todo eso apoye y la cereza del pastel sea la publicidad de la televisión. ¿Dónde se considera ese menos a más, ese mínimo menos? Es una pregunta Claro. media ahí, ¿no? No, está buenísima, está buenísima. La respuesta es que no hay una respuesta única a eso, ¿no? Lo que buscamos en general, mi rol un poco y el rol, eso trabajamos en conjunto con Martín en el equipo, lo que hacemos nosotros es juntarnos con el cliente, es decir, juntarnos, conversar, entender las necesidades, crear una suerte de roadmap, de decir, bueno, mirá, vamos a tratar de llegar hasta acá. Y empezar por un caso que resuelva una o dos situaciones concretas. No sé, ¿querés resolver todo esto? Bueno, empezá por resolver uno o dos problemas que sean los que más duelen en general o lo que requieren más urgencia. Y una vez que resolviste eso, y no resolverlo con toda la tecnología de una, con todas las integraciones de una, con todas las posibilidades de una. Es que el proceso sea funcional
en principio para el cliente al menos. Después le vas agregando las integraciones para que facilite también el mundo interno de la empresa. ¿Ah? Entonces muchas veces, Sí. por ejemplo, el ejemplo de San Cristóbal, Mm, no comenzamos integrándonos al sistema empresarial, al Claims. Comenzamos a integrándonos, le poníamos toda la información de los siniestros en una carpeta, en un drive compartido. Es decir, era una solución sí, temporal, pero el cliente ya sí, le resolvía. claro. El proceso interno todavía tenía que ir, y el ejecutivo tenía que ir y mirar, y agarrar las fotos, subirlas a un sistema, etc. Sí, Etapa 2, bueno, mejoremos algunos aspectos de la experiencia de usuario, que no tenga que escribir lo que pasó, sino que tenga que agregando un audio y vas mejorando el aspecto de experiencia de usuario, y a la vez agregas la parte de mejora la experiencia de la empresa. mm, Al principio era solo para siniestros vehiculares de accidente. Ahora es para incendio, para robo. entiendo. Mm, No sé si me sí, explico. O sea, como vas resolviendo sí, una sí, parte que es la pequeña, priorizando al cliente, y después vas agregando otros aspectos, otras integraciones, mejoras en la experiencia de usuario, nuevos ahí casos de va. uso. Y la experiencia que hemos tenido en general es Sí, que no somos nosotros los que sabemos hacia claro, dónde va a ir. ahí va. Perfecto. Es Sí, a eso nuestro quería llegar. cliente, o sea, son ustedes como Sí, empresa que se familiarizan con la solución, que mm, entienden las necesidades, y nosotros mm, aportamos desde nuestra experiencia, que nosotros también tenemos las cierta experiencia herramientas. Claro, en no solo la herramienta, sino tratar en asesorarlos. Tenemos una persona de Customer Success también que se claro. suma siempre al equipo Sí, para darle seguimiento al cliente, de ver cómo lo están usando, de cómo pueden aportarle más valor, etc. O sea, tratamos de aportar también con conocimientos, que es lo que más allá de la plataforma es lo que da mucho valor. Así que es un proceso, en realidad depende mucho del cliente, y es un proceso ahí muy va. consultivo. Si no es algo que vos puedas contratar por internet, una solución, no sé, un No, Twilio, no, y ya está, estás sí, en WhatsApp, escribís en WhatsApp, está bárbaro, pero va un claro, poquito más allá entiendo. de tener una plataforma que te permita acceder a un canal. Ahí va, sí, me queda claro. Yo también acabo de ver que es un nombre raro, no es el mío, y también Sí. agarré un link porque no encontraba yo el, el link de confirmación, así que bueno, nada. Bueno, muchas gracias, José. Sí, eso me aclara y hace mucho más sentido. Eh, a veces uno en el día a día busca, ¿no? Esos, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Y bueno, sí, hay prioridades y demás, pero en nuestro caso, bueno, venimos haciendo entre la web, ¿no? Con Fenicio, Ujú. entre los contactos de WhatsApp y poder darle seguimiento, campañas en las redes, etcétera. Entonces, bueno, toda esta charla viene muy, muy ad hoc para lo que estamos buscando hacer, ¿no? Así que bueno, capaz que pedimos por ahí alguna reunión y nos tomamos un café. No, a las órdenes, a las órdenes. Encantado por la Muchas pregunta, y gracias. muy, muy interesante. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta más? Este